Lecciones sobre la fe. Carne de pecado. Muchas personas caen en un error grave y pernicioso, y consiste en pensar que su antigua carne de pecado es erradicada en la conversión. En otras palabras, cometen el error de pensar que la carne les será quitada, quedando así liberados de ella. Entonces, cuando comprueban que tal cosa no ha sucedido, cuando ven que la misma vieja carne pecaminosa, con sus inclinaciones y clamores y seducciones, aún está allí, no pueden aceptar eso, y caen en el desánimo, y están prontos a concluir que jamás han estado realmente convertidos. Sin embargo, si recapacitasen un poco, podrían darse cuenta de que todo eso es un error. ¿Acaso no posees exactamente el mismo cuerpo después de haber sido convertido que el que tenías antes de la conversión? ¿No estaba compuesto exactamente del mismo material, carne, hueso y sangre, antes y después de convertirte? A esas preguntas todo el mundo contestará afirmativamente, y con razón. Hagámonos más preguntas. ¿No es esa carne exactamente de la misma cualidad que la anterior? ¿No sigue siendo acaso carne humana tan ciertamente como antes? A esas preguntas también responderían todos con un sí. Aún otra pregunta más. Siendo la misma carne, de la misma cualidad, carne siempre humana, ¿no sigue siendo carne tan pecaminosa como la anterior? Aquí es precisamente donde radica el error de muchas personas. A esta última pregunta se sienten inclinados a responder no, cuando debería darse un claro y decidido sí. Y eso por tanto tiempo como permanezcamos en el cuerpo mortal. Cuando se acepta y reconoce constantemente que la carne de la persona convertida sigue siendo la carne de pecado y nada más que carne de pecado, uno está tan plenamente convencido de que en su carne no mora el bien, que jamás permitirá ni una sombra de confianza en la carne. Siendo así, su sola dependencia será en algo muy distinto a la carne, que es en el Espíritu Santo de Dios. La fuente de su fortaleza y esperanza está siempre fuera de la carne. Estará exclusivamente en Jesucristo, y estando siempre en guardia y vigilante, desconfiado de la carne, no esperará ninguna cosa buena a partir de ella, estando así en disposición, mediante el poder de Dios, para rechazar de raíz y aplastar sin compasión cualquier impulso o sugerencia que provengan de la carne. De esa manera, no cae, no se desanima, sino que va de victoria en victoria y de fortaleza en fortaleza. Vemos entonces que la conversión no pone una carne nueva sobre el antiguo espíritu, sino un nuevo espíritu sobre la carne vieja. No se trata de una carne nueva sobre la antigua mente, sino de una mente nueva sobre la antigua carne. La liberación y la victoria no tienen lugar por la eliminación de la naturaleza humana, sino mediante la recepción de la naturaleza divina para dominar y subyugar a la naturaleza humana pecaminosa. No tiene lugar quitando la carne de pecado, sino enviando el espíritu sin pecado que conquista y condena al pecado en la carne. La Escritura no dice, haya pues en ustedes esta carne que hubo también en Cristo Jesús, sino que dice, haya pues en ustedes la misma mente que hubo en Cristo Jesús. O en algunas versiones dice, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. La Escritura no dice, transformaos por la renovación de vuestra carne, sino, transfórmense por la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. Seremos finalmente trasladados por la renovación de nuestra carne, pero debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente. El Señor Jesús tomó la misma carne y sangre, la misma naturaleza humana que es la nuestra, carne como nuestra carne pecaminosa, y a causa del pecado, mediante el poder del Espíritu de Dios, por la mente divina que en él había, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. Y ahí está nuestra liberación. Ahí está nuestra victoria. Romanos 7:25. Haya pues en ustedes este mismo sentir, esta misma mente que hubo en Cristo Jesús. Y yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Ezequiel 36:26. Nunca te desanimes a la vista de la pecaminosidad de la carne. Es solamente a la luz del Espíritu de Dios
y por el discernimiento de la mente de Cristo que puedes ver tanta pecaminosidad en tu carne. De otra manera no lo verías. Y cuanto más pecaminoso te veas, ciertamente más del Espíritu de Dios tienes. Es un indicativo seguro. Por lo tanto, cuando ves abundante pecaminosidad en ti, agradece a Dios por haberte dado el Espíritu de Dios, que te ha permitido descubrirla. Y ten la seguridad de que donde se agrandó el pecado, tanto más sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo.